Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Corhuila, apreciados estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. El día de hoy estamos abriendo un pequeño espacio precisamente para poder dar claridad a muchos aspectos referentes al caso de estudio que se ha procurado desarrollar como proyecto aquí dentro de este ejercicio conjunto que estamos haciendo las dos universidades, tanto el programa de Ingeniería Industrial como el programa de Administración Logística de aquí de la Universidad Piloto de Colombia, el programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Huila. Bueno, apreciados estudiantes, por motivos de distintas situaciones dadas en cuanto a preguntas, dudas, aclaraciones que han surgido en los distintos grupos, precisamente para poder avanzar en el desarrollo del caso de estudio planteado. Hemos decidido, a través del proceso académico que estamos desarrollando, poder abrir un pequeño espacio en el cual, digamos que esa clase asincrónica se convierte un poco en lo que es una sesión, una pequeña sesión de aclaración de dudas, preguntas e inquietudes. Ya con anticipación se abrió el espacio precisamente para que los grupos hicieran llegar todas sus dudas, todas sus inquietudes. Aquí las tengo ya requeridas y por lo tanto este documento pretende como tal, de una manera más efectiva y más eficiente, aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que han surgido dentro de los grupos y, y que ustedes tengan las herramientas suficientes para que avance, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar inicio. Eh, Teniendo en cuenta lo que los chicos de la piloto, quienes han trabajado como puente, han servido como puente, como punto de conexión entre las dudas que han surgido dentro de cada uno de los grupos, los chicos de Corhuila y los chicos de piloto nos hicieron llegar de las diferentes inquietudes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a solucionar aquí. Entonces, en su orden, todas las preguntas que han surgido, las voy a empezar a contestar. Obviamente voy a decir la pregunta. Posteriormente, entonces, doy la aclaración o la respuesta, si se puede, para que ustedes puedan tener más luces frente a la solución del caso de estudio. Entonces, uno de los grupos pregunta, la primera pregunta que tengo acá, desde el grupo de WhatsApp que tengo con los chicos de piloto, dice: ¿cómo se puede calcular el valor de un sistema logístico de información en el caso de un ERP y un WMS? Bueno, esta pregunta generalmente es compleja de contestar. Sin embargo, hay formas para uno poder tener un acercamiento a esa respuesta. Cualquier sistema de información, dependiendo de su robustez o dependiendo de muchas variables, que fueron las variables enviadas en el video anterior, digamos que esa es una visión general de todos los sistemas de información aplicado directamente a lo que es el ERP. Sí, tiene varios aspectos desde ese tipo. Sin embargo, identificar de pronto un precio preciso desde el punto de vista de mercado. Ustedes saben que los ERPs o los WMS generalmente se comercializan a través de módulos. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que que en un ERP están colgados distintos sistemas de información que apoyan el funcionamiento de distintas áreas de la organización. Por lo tanto, muchas veces los ERPs no se venden como un todo, como un paquete completo que apoya en las áreas de finanzas o contabilidad, que apoya las áreas de aprovisionamiento, las áreas de producción, las áreas de distribución, las áreas de transporte, sino que eventualmente las organizaciones, dependiendo de su presupuesto, empiezan a implementar los sistemas de información de acuerdo a lo que ven más necesario en ese instante. Entonces presupuestan en el tiempo el poder acceder a los distintos módulos e ir armando o montando como tal el sistema de información completo a medida que el tiempo pasa y a medida obviamente que obtienen los resultados, porque pues obviamente eso tiene un efecto directo desde los resultados operacionales de la organización. En la red ustedes encuentran información referida a cierto tipo de aspectos. Ustedes pueden encontrar en la red quizás no cotizaciones precisas,
porque una cotización, digamos, a una organización puede variar porque hay muchos aspectos o muchas variables a tener en cuenta, pero puede ser un derrotero o puede ser una guía. Los sistemas de información dan a veces ciertos costos referidos a proporciones o porcentajes sobre las ventas. Entonces, ese sería un derrotero. Incluso algunos hacen referencia a porcentajes o proporciones desde el punto de vista del patrimonio. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer sería analizar, como no hay patrimonio en el caso de estudio, no hay información de patrimonio en el caso de estudio, ustedes tendrían que analizar de pronto una información adicional para tener una idea. Entonces, ustedes se dan cuenta que en el sector de ese tipo de organizaciones, una empresa que vende por cada, digamos, por cada 3 4 pesos que venda, por cada 4 pesos que venda, un peso es lo que tiene que invertir en algún sistema de información de ese tipo. Un ejemplo. Quiere decir eso que alrededor del 25% del patrimonio que tiene la organización es lo que tiene que invertir en un sistema de información X, Y, Z, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta también? Que no tenemos el patrimonio. Entonces hay que hacer una relación entre las ventas y el patrimonio. Entonces, en el momento en que usted encuentre la relación entre las ventas, el patrimonio y el patrimonio, entre lo que se invierte en algún sistema de información determinado, usted puede aplicar una regla de tres. Obviamente no estamos hablando de una cifra precisa, sino una cifra tentativa, pero obviamente que tenga coherencia y sustento desde el punto de vista de cuánto podría costar. ¿Sí? Entonces, digamos que de manera más precisa, lo que habría que jugar en ese orden de ideas, habría sido muy interesante que se hubiera hecho un ejercicio de contactación a las organizaciones, se hubiese solicitado con anticipación quizás una cotización, pero quizás es difícil por ese lado, ¿sí? En la red, como les digo, hay información que puede ofrecer el dato que necesitamos de manera indirecta. Entonces, el jugar con la información que hay alrededor nos puede llevar a acercarnos, ¿no? A identificar cuánto puede costar un ERP y un WMS o cualquier sistema de información logístico que se esté desarrollando, ¿sí? Entonces, digamos que el trabajo ahí va relacionado más a la parte de consulta, de analizar qué información se tiene, qué datos se tienen, etcétera, precisamente para poder asumir, decir, no, es que para las organizaciones de ese sector, básicamente el sostenimiento del sistema de información en cuanto a costos es alrededor de un 15-20% de las ventas. Entonces ya sabemos que para sostener un sistema de información de ese tipo en esta organización del caso de estudio, se requerirá entonces hacer las inversiones respectivas, ¿no? De acuerdo a lo que se propone en las ventas según el caso de estudio. Entonces, esa sería una forma de poder llegar a acercarnos, ¿no? Porque ese es el propósito, tratar de demostrar cuánto le puede costar a la organización la adquisición y obviamente pues el ejercicio de implementación del sistema de información o los sistemas de información que se deseen desarrollar. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo puede llevar el rediseño de una página web? Bueno, eso depende. Para el caso de pronto de cómo la organización está desarrollando el proceso de montaje o el trabajo que llevan en el sitio web, recuerden chicos, sobre todo lo menciono por los chicos de logística, de aquí de la piloto, ellos pudieron observar en un espacio académico que depende de cómo la organización asuma el rol del montaje del sitio web. Es decir, si la organización hace el montaje del sitio web, ¿sí? De manera directa, porque tiene los recursos, porque puede comprar un hosting, porque es demasiado grande, porque puede comprar el dominio y tiene en su talento humano personas líderes en esa parte, pues entonces simplemente cada uno de los líderes lo que hacen es plantear un semiproyecto, un proyecto, una gráfica de Gantt, creería yo que dependiendo de bajo qué plataforma o sistema o bajo sí, plataforma de programación, ya sea Java o ya sea cualquier otra, o ya sea Python. Entonces, se proponen o se plantean metas y obviamente también depende de qué tan complejo. Podría decirse, digamos que en términos generales,
El montaje de un sitio web, dependiendo de los recursos o incluso de manera tercerizada, eso en realidad depende mucho, es de los desarrolladores, ¿sí? Entonces probablemente una persona que ofrece el servicio, una organización que presta servicios sin ningún problema en una semana puede tener la lista, o en un mes o en 2 meses, dependiendo más que de la complejidad, sería más o estaría amarrado más a la parte de lo ocupado que esté el proveedor de servicios, es decir, de cuántos trabajos tenga acumulados y tenga que presentar. Sí, entonces, digamos que podría analizarse que dependiendo de la complejidad de la organización, del sitio web que usted puede trabajar o pretende trabajar, estaríamos hablando entre una semana y un mes máximo, suponiendo que el proveedor del servicio, si es tercerizado, requiere ese tiempo. También hay que analizar, chicos, que muchas veces del afán no queda sino el cansancio. Entonces recuerden que el montaje del sitio web, más que saber en cuánto tiempo me lo pueden entregar el proveedor de servicio o mi equipo de trabajo si lo estoy haciendo de manera interna, es saber o identificar en qué punto preciso de todo el despliegue de este proyecto que requiere la organización Achira Sopita, necesita que esté el proyecto hecho, ¿sí? Entonces ese es otro punto a analizar, porque yo para qué necesito, por ejemplo, que el sitio web esté hecho en la otra semana si no tengo listos los otros procesos o los otros aspectos clave para poder llevar con éxito el proyecto que se está desarrollando. ¿Listo? Entonces, de manera más concreta, entre una semana y un mes yo creo que sería válido por un lado, pero ustedes tienen que hacer el análisis de en qué momento preciso para la organización se requiere un sitio web montado, teniendo en cuenta que ya se tiene toda la infraestructura tecnológica, física, que la organización ha requerido para poder liberar o dar acceso al sitio web y empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, hago la claridad en ese aspecto porque hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto cuesta aproximadamente implementar un ERP? Esa parte sí es muy interesante. Generalmente cuando uno paga por un ERP, muy sencillo, acuérdense que estamos hablando de una pyme, ¿sí? Eh, digamos que voy a dar unos valores, ¿sí? Ustedes podrán identificar por ejemplo, una vez tuve la posibilidad hace un par de años, ¿sí? De hablar con una persona que hacía un proceso de comercialización del ERP SASH Eurowin, y le preguntaba yo que para una pyme más o menos de cierto tipo de tamaño, cómo se ajusta en Achira Sopita, me decía él, que para poder tener un ERP que sea funcional, que cubra los módulos clave dentro de la organización, más o menos una empresa tendría que hacer una inversión de entre 20 y 30 millones de pesos. Solo el ERP. Solo el ERP, y estamos hablando de hace 2 años, creería yo que las diferencias no son muchas, pero estamos hablando única y exclusivamente del SASH Eurowin, ¿cierto? Habría que hacer un análisis de todo de lo que respecta frente a la comparación o la comparativa con otros sistemas de información. Si bien sistemas de información como SAP, que son unos de los que más se comercializan, casualmente suele ser uno de los más, eh, digamos, más costosos en cuanto al precio, porque pues digamos que en la comparativa hay muchas cosas adicionales desde el punto de vista de ventajas que podría ofrecer, pero pues la decisión no se basa únicamente en la cuestión del precio. Desde la perspectiva de implementación, digamos que dentro de todo el paquete cuando se adquiere el sistema de información, ahí está pago el proceso de implementación. Sí, muchas veces las organizaciones creería, dependiendo de, como les digo, lo que he podido conversar con algunos proveedores de sistemas de información, más o menos entre 3 y 6 meses se podría garantizar una implantación casi que total o plena del sistema de información, teniendo en cuenta, pues obviamente también la disponibilidad del recurso o el talento humano, también la disposición, ¿sí? Porque yo que saco
con darles el tiempo a los trabajadores para que se capaciten, que la persona proveedora del sistema de información venga, los capacite, se tenga todo lo que es referente a las referencias de hardware precisas para poderlo desarrollar. Si el talento humano no quiere, pues el proyecto se podría retrasar en algo, ¿sí? Entonces creería yo que lo prudente sería entre 3 y 6 meses. Algunos proyectos se llevan eventualmente hasta el año, pero pues las organizaciones como tal, teniendo en cuenta podríamos decir, las tareas diarias o los trabajos diarios que tiene que hacer, sacar el tiempo adicional para poder complementar esa parte, requeriría un tiempo. Entonces por eso digo entre 3 y 6 meses. Entonces la recomendación sería traten de que en el momento que se haga la liberación del sitio web, de alguna forma cuadre o encaje con el montaje, la preparación, la organización de implementación y capacitación de lo que es el sistema o los sistemas de información logístico que quieran o que deseen implementar. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí me preguntan qué factores influyen en el tiempo de ejecución de un sistema logístico de información. ¿Sí? Aparte de los que acabo de mencionar, de alguna manera se está tocando también la respuesta a esta pregunta. Hay casos en que las organizaciones y a veces es gracioso, pero es muy, muy, muy problemático para una organización. Muchas veces las organizaciones cuando implementan sistemas de información es porque ya han traído históricamente o han traído trabajo con otro sistema de información, ¿sí? Entonces, gran parte del problema, que no es el caso de la organización, pero pues lo menciono porque hace parte de la complementación del conocimiento que ustedes están adquiriendo y desarrollando en este espacio, es que las organizaciones, cuando empiezan a hacer un ejercicio de migración o de cambio de sistema de información, y a veces es demasiado engorroso. Se han dado casos en que las organizaciones cambian de un sistema de información, podría ser por ejemplo un ERP, a otro ERP y mientras la información migra o se pasa o se importa o se exporta, puede surgir inconvenientes. Incluso la información se puede ingresar sin ningún tipo de inconvenientes y por lo menos dependiendo de aspectos de conectividad, de la misma configuración del sistema, del mismo hardware, digamos que empieza a trabajar en tiempo real hasta quizá una semana después de que obviamente el respectivo apoyo técnico pueda hacer las respectivas mejoras. Entonces han habido casos en que se empieza la operación con el nuevo sistema de información y la información no sale y no sale y la información se perdió, esto, lo otro, y 3, 4 días después empiezan a generarse toda la documentación o todas las evidencias de todos los procesos que han quedado registrados en ese punto. Entonces, esa parte empieza a ser compleja. Entonces, digamos que una instalación correcta, adecuada, va amarrada también a un impacto operacional. No sabemos cuál, ¿sí? Se podría asumir o se podría identificar un impacto operacional mientras se pone a correr el sistema. De pronto, algo relacionado a una proporción de las ventas, porque pues tocó bajar la parte de productividad por problemas de instalación, podría ser, pero pues les daría la libertad de que en ese punto no lo tengan en cuenta, que se asumiese que se puede alcanzar o lograr sin ningún tipo de dificultad, porque pues es un ejercicio académico. Pero generalmente sí tiene un impacto que es difícil de medir, pero que puede generarse, ¿sí? Entonces, dentro de los factores que afectan la ejecución de un sistema de información, el hardware, si el sistema de información trabaja por intranet, bueno, el sistema de conectividad que maneja interno la organización, si es por internet, pues la capacidad de la conexión a internet y todos esos aspectos desde el punto de vista, desde la perspectiva de soporte en cuanto a hardware y software, sistemas de información que ustedes trabajan. Entonces, si ustedes hacen el análisis, ustedes necesitan, por ejemplo, un sistema de información, tiene una organización que tiene un almacén, que tiene un sistema de proceso de producción en proceso y que tiene una zona de despacho, creería que mínimo se requerirían tres terminales,
¿sí? Entonces estamos hablando de tres computadores ubicados estratégicamente en toda la organización para que en el momento en que alguno de los del equipo de trabajo necesite hacer una consulta, extraer una información, pueda fácilmente acceder a la terminal e ingresar o sacar la información que requiera dentro del proceso. Entonces, bueno, ese tipo de información ese hardware que se necesita tiene unos costos, ¿sí? Y esa parte ya sería sencilla para ustedes poder acceder a, a los valores dependiendo de la configuración que requiera el sistema de información, que cuando ustedes hacen el ejercicio de consulta, ahí dice cuál es la configuración mínima de un hardware para poder acceder a ese tipo de información. Ahora, ustedes quieren implementar en el ERP o en el WMS tecnología adicional como el voice speaking. Bueno, entonces ya ustedes saben que tendrían que hacer una inversión en unas diademitas, probablemente en un módulo del software adicional, probablemente pues como se hace lectura por radiofrecuencia, entonces hay que invertir en unas radiofrecuencias, entonces eso hace parte de la inversión en los costos, ¿sí? Entonces, todo lo que va amarrado a cuántas radiofrecuencias se necesitan, bueno, pues creería yo que tantas como sean necesarias, ¿sí? Entonces, pensaría que tantas terminales fijas, es decir, computadores ubicados estratégicamente, lo ideal sería que se manejaran, dependiendo de la operación, unas dos o tres radiofrecuencias máximo, digo mínimo, que garantice pues una radiofrecuencia para el proceso de recibo, que facilita mucho el ingreso de la información al software a través de la lectura de código de barras. Otra radiofrecuencia para la salida como tal. Y de pronto otra radiofrecuencia adicional para hacer un ejercicio de preconteo, muestreo y mantener actualizado el inventario. Sería lo que me ocurriera eventualmente. Tengo entendido que en almacenes de grandes superficies funcionan más o menos así. Entonces, generalmente esos grandes almacenes tienen entre 3 y 4 radiofrecuencias. Eventualmente se quedan con una radiofrecuencia porque cuando hacen el ejercicio de inventarios a nivel país, ellos tienen que entregar dos de las radiofrecuencias. El almacén se queda con una radiofrecuencia y esas dos radiofrecuencias viajan por todo el país en cada uno de los puntos de venta para hacer los ejercicios de inventarios. Precisamente porque ese tipo de tecnología a veces suele ser muy costosa. Entonces hay que analizar también ese aspecto. Y desde el punto de vista de ejecución, pues ustedes saben que si la organización necesita que los trabajadores tengan un tiempo adicional, 1 hora adicional a la semana, 2 horas adicionales a la semana para que hagan un ejercicio de capacitación adecuado y lo más rápido, pues ustedes saben que dependiendo del equipo de trabajo que esté ahí, entonces estas personas se van a quedar más tiempo trabajando, ¿sí? Por lo tanto, esas horas adicionales hay que contabilizarlas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer ahí es simplemente promediar un salario diario, dependiendo de las personas que necesiten hacer el ejercicio de capacitación y lo suman al costo como tal del proyecto, en este caso de implementación e ejecución del sistema de información. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta, dice, con respecto a la pregunta 2, en torno a poder brindar soporte a la operación futura, se debe proponer una solución aparte del sistema de información. No es que se proponga un sistema, una solución aparte del sistema de información, sino que ahí la intención es que el sistema de información que se implemente no solo dé solución a la situación actual de la organización, sino que esa solución sea susceptible de ampliarse en el tiempo. Es decir, digamos que la solución referente a un ERP, por ejemplo, que ustedes quieran implementar, sea un ERP que no me sirva única y exclusivamente para este año y que el otro año tenga que repensar nuevamente un ERP. Entonces, hacer unas inversiones adicionales, sobre todo en los aspectos de módulos o capacidad del sistema de información, pueden permitir que la organización se proyecte en un tiempo y diga, bueno, vamos a hacer una inversión o vamos a hacer un análisis nuevamente del sistema de información de logística que estamos trabajando hoy en día, para por lo menos volver a considerar un análisis de ese sistema de información. Si lo cambiamos por ahí
3 a 5 años mínimo, ¿sí? Sin embargo, pues los sistemas de información en la actualidad ofrecen un soporte permanente, un respaldo permanente, y incluso ellos se pueden permitir hacer implementaciones a medida que se desarrolla el trabajo en la organización de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, no, ya la empresa pues, ha implementado el sistema de información, entonces para ir con el crecimiento de la organización, entonces activemos también este otro módulo que va a ayudar a soportar de manera más precisa la información. Entonces, digamos que en ese aspecto lo que ustedes tendrían que hacer es identificar qué sistema de información les garantiza esa posibilidad de flexibilidad en cuanto a ampliar las capacidades o la robustez del sistema a través de módulos adicionales o a través de funcionalidades adicionales, previendo por lo menos un ajuste de aquí a 5 años, que creería que sería lo mínimo para tener en cuenta en cuanto a la proyección del trabajo en el sistema de información. ¿Listo? Entonces, un aspecto a tener en cuenta en esa parte. Otra pregunta dice, con base en la información, dice, proponer el diseño óptimo del sitio web. Bueno, esta pregunta creo que el día que tuvimos el encuentro sincrónico todos, la primera clase espejo. Recuerden chicos que cuando leímos el caso de estudio, yo hice la claridad, vuelvo y hago la claridad, ¿sí? No es que ustedes ingresen a una plataforma y monten un sitio web, no. De hecho, el link que se les dejó en el caso de estudio les da un sustento desde el punto de vista teórico práctico, de cómo debería ser la distribución de los espacios en el sitio web. Por lo tanto, no es que ustedes nos muestren un sitio web montado, sino que ustedes lo que hagan hacer es, lo que tienen que hacer, corrijo, es proponer cuál sería la forma en que se va a ver el sitio web, más no montar el sitio web. Incluso ustedes pueden colocar el quiénes somos, la misión, la visión va en esta pestaña, el PQR va en esta pestaña, otro tipo de información, contáctenos en esta pestaña, ¿sí? Entonces, en la parte de la izquierda que va, no, pues va una imagen de la organización, o van en qué punto ingreso a los productos, cómo van. Entonces, digamos que lo que se pretende es que la estructura hecha eso divinamente lo pueden hacer en una diapositiva, pueden colocar unos cuadritos y dentro de los cuadritos colocan aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, ¿sí? No es más, no es necesario. Ah, profe, que es que yo monté ya el sitio web y pues listo, tomé el pantallazo al sitio web y ahí dice y propone y sustenta en el video por qué es esa la distribución del sitio web. ¿Qué, profe, que yo lo hice en una diapositiva? Bueno, listo, muestre la diapositiva y diga por qué va aquí cada uno de los puntos del sitio web en la forma de verse para el cliente, pero no es que sea algo obligatorio, para que lo tengan en cuenta chicos, porque yo sé, por lo menos los chicos de piloto, ellos ya tienen montado un sitio web con otra organización y pues la idea no es que vuelvan a hacer otra vez el ejercicio, sino que se centren más en el proceso de análisis de cómo tomar las decisiones para implementar los sistemas de información más precisos, más adecuados, en este caso, para el caso de estudio de la organización Achiras o Pita. ¿Listo? Y las estrategias que ustedes implementen para poderlo desarrollar de la mejor manera son válidas, pues hacen parte de pronto de la profundidad que cada uno de ustedes le dé al ejercicio. En términos generales, digamos que aquí se hizo un barrido muy general de lo que son las preguntas que ustedes me han planteado, ¿sí? De pronto voy a profundizar un poco en el cálculo del tiempo, en la implementación de un sistema de información logístico. Pues si bien ya se ha mencionado aspectos referentes a ese punto, ¿sí? También ustedes tienen que analizar que el mismo proveedor del sistema de información, como es un experto haciendo el ejercicio de implementación, ¿sí? Generalmente ellos pueden ofrecer unos tiempos tentativos para la implementación de los mismos. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio de consulta bien hecho, valga la redundancia, probablemente van a encontrar dentro de los brochures o las promesas de servicio que ellos, o los aspectos promocionales, ellos le pueden decir a usted sin ninguna dificultad, más o menos entre, un ejemplo, ¿no? Entre lo que estaba mencionando anteriormente, 3 y 6 meses es una implementación correcta, siempre y cuando usted haga esto.
En un mes podemos hacer una implementación siempre y cuando su empresa sea de este tamaño y tenga la disponibilidad de tantos trabajadores. Entonces eso es lo que se tiene que analizar, ¿sí? Toda esa información se puede encontrar en la red, ¿sí? Afortunadamente ustedes son 7 estudiantes por grupo. Ustedes podrían hacer un ejercicio de búsqueda de información sin ningún tipo de dificultad, porque ustedes pueden encontrar, como decía anteriormente, información o datos que de manera indirecta nos pueden ayudar a identificar los datos precisos para aplicar en el caso de estudio. Y eso es lo que se pretende, ¿sí? Que muchas veces no tenemos la información a la mano de muchos aspectos, pero sí hay información alrededor que nos puede ayudar a acceder a esa información. Entonces, digamos que en términos generales estas eran las preguntas que todos los compañeros me hicieron llegar anoche. Les dije que si se podía, pues anoche mismo me enviaran. Eh, ya son las 8 de la mañana del día de hoy. Eh, Creería que tuvieron el tiempo suficiente. Igual sé que ustedes ya han avanzado, sé que las dudas o las preguntas las tenían a la mano. Al parecer, pues las preguntas estaban dadas dentro de los mismos aspectos que probablemente generan inconvenientes. Y pues chicos, cualquier cosa ustedes saben, a través de los compañeros de piloto, ustedes pueden generarme sus inquietudes, sus preguntas, comentarios, sus dudas, y yo creería que a través ya, después de haber hecho esta ampliación grande acerca de las inquietudes que todos ustedes tenían, de manera más precisa, a través de audios con cada uno de ustedes, podríamos hacer un ejercicio de aclaración o complementación en la asesoría que requieren. Por lo demás, les deseo muchos éxitos en ese trabajo. Sé que están haciendo una labor muy interesante porque me están haciendo preguntas muy concretas, muy precisas. Son preguntas que surgen obviamente dentro del proceso. El propósito no es que yo les dé la solución porque nunca el profesor va a estar ahí. Bueno, sí, a veces sí. A veces el profesor no está ahí para solucionar el inconveniente al estudiante ya después de graduado, pero, pero es también aprender, chicos, a cómo encontrar la información necesaria para poder sustentar las ideas, los proyectos, lo que queremos implementar en cada una de las organizaciones donde nosotros empecemos a desarrollar nuestra labor. ¿Sí? Muchas gracias, me despido deseándoles lo mejor, me despido deseándoles éxitos en ese trabajo y nos veremos en la tarde. Si alcanza este video a estar antes de la tarde para el evento del Foro de Logística del segundo encuentro interinstitucional. Un abrazo grande, que estén muy bien, chao, chao.